De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humanidad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios. En cambio, a los humildes les concede su gracia. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en todo momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida siempre de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo es el diablo. Como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios es la fuente de todos los bienes. Nos ha llamado a participar de su gloria eterna en la unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, los fortalecerá y hará inconmovibles suyos son la gloria, el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firme en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy buenos días, mi querido hermano. Paz y bien para ti y para tu familia. El día de hoy, en la segunda semana de Pascua, celebramos al evangelista San Marcos, el que nos ha dado a conocer el Evangelio, pero también el que ha tenido una participación activa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso el apóstol Pedro manda y saluda y menciona a Marcos como su hijito, como su pequeño. ¿Por qué? Porque recordemos que una vez que Jesús ha resucitado, ha dejado a Pedro a cargo del ministerio. En el momento en que dijo: Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, cada uno de sus compañeros que eran apóstoles en conjunto, cuando Jesús estaba en esa vida de evangelización, pasan a estar a cargo de Pedro. Toda la iglesia pasa a estar a cargo de Pedro. Por lo tanto, Pedro es el responsable de toda la iglesia. Una misión muy importante, pero a la vez muy complicada y muy difícil, porque por los problemas que se avecinaban. Porque una vez que Jesús fuera entregado a manos de los malhechores, las ovejas se dispersarían. Y San Pedro tenía que estar alerta para salir en búsqueda de esas ovejas. La lectura del día de hoy es la lectura de la esperanza, la lectura del amor, la lectura de la misericordia, de la compasión. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios. En cambio, a los humildes les concede la gracia. ¿Cómo es tu actuar para con las personas que te rodean? Si hiciéramos alguna pregunta, alguna persona cercana a cada uno de nosotros, ¿qué responderían de nosotros? ¿Nos identificarían como personas sencillas y humildes o como personas soberbias, orgullosas? Y muchas veces podemos confundir la humildad con la pobreza.
Y eso es una idea totalmente equívoca, porque una persona puede tener una posición económica buena y ser totalmente soberbio. La humildad no tiene que ver con la pobreza material, sino más bien la humildad tiene que ver con esa pobreza espiritual. Que siempre estemos deseosos de buscar la palabra de Dios, de buscar a Jesús. Que ante Jesús nos sintamos esos pequeñitos, esos niños débiles, que siempre estamos en búsqueda del cobijo de nuestro Padre. Que así tengamos 30, 40, 50 años, siempre nos sintamos frágiles, porque en esa fragilidad, en esa debilidad, Jesús puede restaurarnos. En cambio, cuando nosotros somos soberbios, que creemos que hacemos bien todas las cosas, que creemos que somos perfectos, que nadie nos puede decir nada porque nos molestamos, porque les dejamos de hablar o porque nos sentimos, eso habla realmente de una soberbia, de no estar abiertos al cambio, a la transformación. Jesús, dentro de su ministerio, corregía fraternalmente a los apóstoles. Era duro cuando tenía que ser duro, pero también era muy cariñoso, muy fraterno cuando sabía que ocupaba cobijar a sus apóstoles. Y a eso estamos llamados. Si hacemos una relación entre la lectura y el Evangelio, el evangelista San Marcos nos habla del anuncio de Jesús. Cuando Jesús le dice a los apóstoles, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, que se amen los unos a los otros. Mientras el apóstol Pedro nos dice el camino correcto para llegar a Dios, la humildad. Porque a todo aquel que es humilde, Dios lo enaltece. Pero a todo aquel que es soberbio, Dios lo disminuye. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando tú y yo para poder llegar hasta Dios, mi querido hermano? Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en la unión con Cristo. Después de todos los sufrimientos tan breves, los restaurará, los afianzará, los fortalecerá y los hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder. Mi querido hermano, no te preocupes por las dificultades de la vida, siempre van a existir. Te puede pasar que vas caminando por el camino correcto y que la más mínima distracción caes en la misma falta, caes en el mismo pecado y te puedes sentir totalmente abatido, incluso desanimado, incluso ya no quieres seguir por el mismo camino. Pero recuerda, mi querido hermano, que el enemigo está alerta. El enemigo está al acecho para ver en qué nos equivocamos, para tomarnos de esa parte débil, de esa parte blanda. El enemigo perfectamente sabe qué es lo que a ti te deprime, qué es lo que a ti te agobia, qué es lo que a ti te cuesta tanto trabajo superar. Y precisamente por esas debilidades te va a llegar, mi querido hermano. ¿Y qué tenemos que hacer ante estas tentaciones? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo ante estas debilidades? Permanecer firmes ante Dios, humildes, pedir perdón a Dios cuando le tengamos que pedir perdón. Sabemos que no por voluntad propia, no por mérito propio, podemos llegar a la santidad. Todos aquellos que han llegado a la santidad ha sido porque han permitido que la gracia de Dios actúe en cada uno de ellos. No ha sido porque sean hombres perfectos. Y un ejemplo muy claro lo tenemos con San Pablo. Ese hombre rígido, ese hombre frívolo, que era el encargado de perseguir a los seguidores de Jesús. Y no solamente eso, los llevaba a juicio y llegaba hasta la ejecución. Hoy por hoy es un hombre que ha demostrado una de las conversiones más grandes de la iglesia y que ha llegado a la santidad no por mérito propio, sino por la gracia de Dios.
Y qué decir, por último, mi querido hermano, San Agustín. Ese hombre, un gran filósofo con grandes estudios, pero que no se encontraba a sí mismo, que vivía de una manera desenfrenada, que vivía la vida loca, que vivió todos los excesos, pero aún teniendo todo a sus pies, todo lo material, todos los lujos que él podía imaginar, todo el éxito que él podía imaginar dentro de su carrera profesional, se sentía totalmente vacío. Y es por medio de la oración de su madre Santa Mónica que llega el llamado de Dios. Y él llegó a ser obispo de nuestra iglesia católica. Llegó a la santidad no por mérito propio, no por ser perfecto, sino por ser imperfecto y dejarse guiar por la gracia de Dios. Que en este día, mi querido hermano, tú y yo estemos dispuestos a así reconocer nuestros errores humildemente, reconocer nuestros pecados, pero también que tengamos la humildad de postrarnos ante Dios y decirle al Señor: Señor, cuando más débil soy, cuando más caigo en la tentación, me basta tu gracia, tu perdón y tu misericordia. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.